de verte y canción, nacen estos arpegios de Ñandutí, con la sonrisa tibia de un río manso, de don Jacinto y su dulce canto, estironeando su mandilí. Mezclando dos idiomas surge este canto, nada como el dulce idioma guaraní. Soy un tani estrúa y muy enojado por un saludo en los vestuarios que fue negado al gran Santa Cruz. Natajupi mi mano a la visera, Catamboyo yace en Baracamí, al grande Emiliano y a su 13 Tuyutí, al Maracapú del Cambay Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Brí. Mezclando menta y para y guardo para la suerte un cabureí. Mi fresco tereré ya está preparado, no importa lunes o si es feriado, no importa el día si está nublado. Natajupi mi mano a la visera, Catamboyo yace en Baracamí, al gran Emiliano y a su 13 Tuyutí, al Maracapú del Cambay Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Brí, al Maracapú del Cambay Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Brí. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Bueno, y parte de la historia de esta ciudad de Yaguarón es su música. El grupo Peteque Peteque, histórico, de generación en generación, ellos mantienen las canciones y sus raíces de nuestros antepasados, así que nos acercamos. Acá está Luis y sí nos va presentando, profe, acá a la gente y a un histórico, ¿verdad? A un histórico, como te estaba explicando hace rato, esto es... Este viene de la historia, tiene relación con la historia de nuestro templo, ¿verdad? Ya que en ese tiempo estos indígenas, ¿verdad? En aquel tiempo se les enseñaba por medio del arte, se les podía enseñar, ¿verdad? Entonces estos quedaron de esa parte, por eso se le llama la primitiva banda Peteque Peteque de la ciudad de Yaguarón. Estos son los más famosos. Acá tenemos a los últimos sobrevivientes. Los últimos sobrevivientes, este es de don Gumersindo Garay. Estamos hoy, no don Gumersindo, ya don Gumersindo. ¿Vos años más en Mopuco anda don Gumersindo? 50 años vino ya para Mopuco ese cuento. 50 años. Agregó un buen alumno, muchos alumnos, con el tiempo. Entre 8 años que opende. Pero le sabe para pues 4 años. ¿Vos años llegó un Gumersindo? 84. 84 años. ¿Qué tal? ¿Tu nombre, amigo? Doroteo Garay. Doroteo. Sí. ¿Y tu papá a los cuántos años te empezó a enseñar la música? Ya 25 años, ahora estoy en Mopuco, que es en Dijaco, ahora estoy 51 años. Ah, 25 años. 26 años de actuación, ahora estoy la sector, hasta para hoy. Hasta el día de hoy. Sí. ¿Dónde era allí? A la escuela se la llevo no practicar la Mopuco ahora en día. Todo es todo pariente de la roña. Papá y era nieto de la roña. A pedirla por motivo de trabajo, a verla, oye se para. O más, pues que otro lado. ¿Ya tu la práctica? Sí.
La actuación, aruño un bastero practica y mi hija la actuación, la festival, la anteve. Ya se nomina. Tango la angala cuaco te apunte la gente, porque la cuaco instrumento lo huele coa un poco puana y por y oren dire coanga. Ya. Babucano, No. Sigo ando ya buen bae. Y ese es el sonido. Así es. Sí, ya la hizo. La toque la peape. La toque tema. Este fue el mismo de ahí la. O acompañar la peape sonido, ve. La era la Gualambau. Gualambau la era. Vaya idea coina. Ya la Tambor. Tambor angu apanana ore la rombojero. Apanana. Sí, angu apanana. Pega tu la era la oreña este ve la mimbu. Mimbu. La que llevó caña de Castilla y la Mimbu. No, mimbu. A ver, don Gumercindo papá, y la olla popia. Instrumentos a paiteo ya po. Dele ya poco Sí, instrumento. olla. Coa y ya pone. Se paitalla por la aricapa. Ya Shamila ni instrumento comercino. Catubio. Angu apanana. Año de coco instrumento. A ver, joda. No sé, ambos pongo allá porque me la 50 cuevas después. 50 años. 50 años, pues. Ya por allí otro y otro. A ver, Sí. apa ya rana. Peago. Hoy por nada la ese ritmo. Hoy por nada. La ritmo es con otro ritmo en nada. Ya andu la ritmo. Ajá. Cuácola y acompañar cada vez a pearla orero un poco otro la jipu. Un poco la sonido o bueno otro va. En poco no se va a hablar de poco cuá esa casa va esa la en poco la pea. Cuá. Ne nangu aparana. Va esa la nyambo ya itu aja ina va esa la en poco. Ya andu de tambor. Acompañado la mi pues en poco pues donde. De abuelo un bohen de tua. Donde tú un bohen de. Tengo la mala imita y ahí la ojola con ara pues cueri la un poco ara pues cueri. Au pero dije hizo ver la músico fuera la nombo puseipa. O aceitar euga. A practicar un poco en día fuera. Ojola santo procesión harvi hoy tu en día fuera perille la practicar un poco en día fuera. Au pema ula y tú ya pama la donde fuera y la nieto vela nombo puse para la pea pe mi pechagua. La uta. Oña o aceptar yo vela y nieto o seguir o la grupo ye la
Ya se puede tomar la imita, ¿verdad? Cuema o pues está la papandi. ¿A ambos integrante Pereco? Ajá, la peor es un bopuaco y entre tres. Muchas gracias por compartir con nosotros y por mostrarle a la gente, ¿verdad? Exactamente. A través de la municipalidad, o sea, ahora tem proyecto por ahí, na rombo es la mitad cuña ir o alguien o tú sea o practica sea guaná. O muchas veces la tiene ayuda a la municipalidad, hasta inclusive muchas veces tiene escuela la rombo es la mitad mejor. Intendente te ya tenía que prometer la oficina curi. Ahora este ya trae ahí la intendente de agradecer. La vamos a ver tiene proyecto por ahora, porque si no o pata la cosa. O igual ya la otro grupo, pero y pues Judea. Pero para mí es un orgullo tener estas cosas, ¿verdad? Vean ustedes los instrumentos, entre 7, yo la parte histórica yo he visto que tenían 7, hay también una parte donde tienen turú, ¿verdad? O lambau. Por eso se divide esos instrumentos que eran en aerófonos, donde está el mimbú, está el turú, ¿verdad? Y después está el cordófono que tenemos acá, ¿verdad? Y después de percusión que tenemos las bandas, ¿verdad? Entre 7 había, ¿verdad? Y generalmente ellos tocaban en la fiesta patronal de San Roque y en varias fiestas patronales. Y todas sus músicas son algo que ellos nomás manejan. Ellos manejan. Eso inclusive llevan en secreto hasta la muerte, ¿verdad? Sí, estaba en la parte histórica. ¿En serio? Así que ellos únicamente tienen que manejar esto, pero sí, ellos nos enseñan, ¿verdad? Opama la de peteque, ya, pues ya. Yo por eso me alegré mucho cuando le encontré una vez cerca del museo que era mi casa y yo ya podemos decirnos 3-7 esta vez, no, nieto para ver todos esos equipaje completo, ¿verdad? Y me alegró tanto. Cuando hago la hombre y miro ellos abogados, y esto es lo que necesitan, un pequeño incentivo. Sí. No podemos venir, no pueden venir ellos a mostrarse así, pero se les tiene que ayudar. Eso lo tiene que ser consciente las autoridades, ¿verdad? Ya sean nacionales y por supuesto comunales, ¿verdad? Sí. Aplausos para Peteque, ¿eh? Gracias. Gracias por estar. ¿Qué tal tu helado? Súper ¿Rico? delicioso. ¿Eh? ¿Pero más? Bueno, con el calor lo único que aplaca la sed es el tereré, el heladito. Yo le había dicho de que nuestro país es valorado no solamente por los nuestros, sino que también por extranjeros. Hay un argentino que trabaja en la plaza de Yaguarón, que es fanático del programa, y dice que su hija es una de las bailarinas del programa de Tinelli. Así que nuestra misión es ir a entrevistarle a su hija, no, mentira. Nuestra misión es saludarle al señor, ¿verdad? Porque él no se dio cuenta que estábamos por acá. O sea, cree que yo no estoy acá. Vamos a ir a saludarle. Argentino fanático de un programa paraguayo. Vamos. Esto es una sorpresa. ¿Cómo andamos? Encantado, che, yo soy argentino, luego estoy acá en Yaguarón hace 35 años y soy, aunque vos no quieras creer, te he visto en la tele, en el programa tuyo, Tercer Tiempo. Lucena es mi hija, yo soy el papá de Lucena. De la bailarina. Sí, la modelo, Lucena. Así que estoy contento de estar acá, sí, hace ya 35 años, yo voy a cumplir 60 años y estoy trabajando. feliz. Sí, acá estoy ya. Con mi hijo, Presentame. también es el muchachito este, es mi hijo, Manu. ¿Quién Él es tu mi hijo? hijo? Tengo 4, él de 14 años, está de 30 años Roberto, Noelia y 4 hijos. Vamos a sentarnos Sí, acá. lo tenían callado. Esto fue una sorpresa. Estábamos hablando de lo que era la sorpresa y bueno. Sí, esta es una sorpresa. Sí. Para mí una linda sorpresa con un argentino. Valore lo nuestro, ¿verdad? Valore. Sí, no, he visto la tus historia programas, he del visto los Paraguay. paisajes que tiene Paraguay, es maravilloso.
¿Y qué te trajo por Yaguarón? Y yo hace rato, hace por lo menos acá que estoy, más de 10 años otra vez, mucho más. Sí, cuando eran chiquitos, mi hijo. Él nació en San Pedro de Guamandillo. Bueno, eso fue cuando estuvimos allá, ya hace por lo menos tuvimos, sí, más o menos unos 10, tiene ahora 14 años, más de 10 años. Sí, y el calor que hace acá, Sí, pero, no hace allá. sí, pero se pasa acá en Se Paraguay. pasa. En Argentina es más calor y más frío. Sin embargo, acá el frío merma y el calor también. Entonces varía la. Entonces es bueno, el clima de acá es mucho mejor que el de Argentina. ¿Y el guaraní ya aprendiste algo? Todito, como te digo, me gusta. Me gusta y la guaraní. Así que tal vez no lo hable como lo tengo. Mis hijos lo hablaron de cuna, pero me gusta la música paraguaya. Todo me dice, mi hijo, el mayor, me dice que tiene 30 años, me dice, es música de viejo. Pero la música paraguaya no pasa de moda, tiene su estilo, todo. Hay infinidades de cantantes. Sí, dicen, ¿verdad? Pero nosotros Está Kenil no- Jambay, uno de los mejores, Sí. está Odilio Román, está la música... La Luis Alberto del Luis Alberto del Paraná, Paraná, todos, no, infinidad Todo de música. Alfonsino. Alberto de Luque, qué infinidad de música paraguaya que hay. Los Ojeda, Grupo Generación, tantos grupos. Los Ojeda más, que también cantan en castellano y en guaraní. Viste que a nosotros se nos dice Paragua, allá. Allá. Y acá, ¿cómo te dicen a vos? Curepí, Curepí. los curepas. Pero no es ofensivo, ¿verdad que no es ofensivo? No, yo estoy contento, ¿eh? Para mí es como ser un ídolo en algo, como un conocido. ¿Qué hace Curepa? Claro, como famoso, ¿viste? Sí. Y eso nos gusta a los argentinos. Yo ahora estoy contento porque ayer hablamos con un productor de Argentina y le van a llevar el programa de Tinelli. Y hay otro más, hay 2 programas. A tu hija. Sí, ella dijo que Qué sí, bueno. como va a ir 3 días en el avión, va a ¿Cuán- ir porque viernes, sábado y domingo, después vuelve. ¿Cuántos Le hijos pagan tenés viaje, en todo. total? Y 4, Lucena tiene 28 años, Manu de 14, Roberto de 30 años y Noelia de 18. Bueno, un gusto conocerte. ¿Tu nombre de vuelta? Raúl Alberto Sena. Raúl Alberto Sena. Estoy contento, che, de haber estado. ¿Y cómo es en Bahía? Baeixapa. Sí, perfecto. Qué bueno, Dale, bicho. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Curepa. Listo, bicho, suerte. Dale. Gracias por haber estado. No, gracias. Dale, encantado. gracias. Nos vemos. Nos vemos, suerte. Chao, chao. Y a la inmortal voz de Marco de Bris, al maracabú del Campa y Echeverría, y a la inmortal voz de Marco de Bris. Llegamos en este momento al Museo de la Ciudad de Yaguarón. Vamos a buscar a la profesora Estela. Hola, ¿qué tal? Todo bien. Este no puede ser. Profesora Estela, Hola, no. Yo soy Rosa Jara Viuda Acevedo, la abuela del museo. la abuela ya del museo. Vos La nos abuela. vas a recibir. Sí, le recibo con gusto. Es posible. La abuela Rosa. Sí. Espera, voy a... Bueno, queremos agradecerte De la tele. de la tele, el programa Asia, que mostramos el Paraguay. Allá vienen más personas Aquí adelante. Yami, ¿Te gustó? ya la profesora Rosa La, y la encargada del museo. su nombre, señora. Estela Ramona Pereira. Estela, vengan pues acá con la profe Rosa. Por favor, filmen bien la casa, porque eso no se va a cambiar ni con pintura. Se está remodelando y queremos agradecer porque nos abrieron. No está el museo. remodelándose, se restauró. Se Restaurándose. restauró, sí. El techo, No se modificó nada. Nada. El Y techo. quiero aclararle, todo lo que usaron en el techo fueron los originales, lo que tuvieron que ser lavados con cepillo, las tejas y eso, y viene y me dice, ¿y cuántas tejas compraron? No, poquísimas. mantuvo original Original, se lavó, se cepilló, se secó al sol y después alzaron. Un trabajo lindo hicieron. Señora Rosa, señora Estela, queremos agradecerle porque sabemos que se sigue restaurando y que no está abierto al público, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante mostrar y lo que va a ser esto, ¿verdad? Porque ahora ya es muy lindo, queremos que nos muestren cuál es el sector que ya se culminó y el que se está La casa ya restaurando todavía. Completo ya está. Sino lastimosamente que tenemos todo todavía embalado
nosotros sacamos, porque viste que ya le estaba agarrando humedad. Sí. Entonces, porque estaba plastificado, entonces le dije al director que teníamos que sacar así para airear un poco. Y abrir un poco la casa. A todos los días abrimos la ventana, la puerta no, porque está cerrado todavía al público. Gracias, pero Tela, por él nos mostrarnos. dijo que para fin de este mes de marzo o el 15 por ahí, Sí. que ya va a estar abierto. Para la Semana Santa ya va a estar todo. Qué lindo, para Sí. que la gente sepa Para también que y venga a sepan. visitar. Sí, de repente, porque viste acá que está todo embalado todavía. Y viste la casa cómo se mantiene, la pared como es, porque viste que es de adobe. Sí. ¿Y estos cuadros? Estos cuadros, esto se trajo cuando se inauguró el museo, el 17 de marzo del año 1968. Ahora vamos a cumplimos 49 años. El próximo año queremos hacer algo por el cincuentenario. Para Porque va a nosotros cumplir- es un orgullo poder Sí, llegar pues a yo Yaguarón y ver este museo. ¿Verdad que sí? Porque se mantiene esa época. Acá tenemos muchos libros que nos regaló, como yo le dije, Margarita Morselli. Hay muchas cosas que se aprenden y hay gente que me regala libros antiguos. ¿Se En puede eso- pasar a observar Sí, esa parte? en la parte de la biblioteca. Yo formé mi biblioteca tan chiquitito, pero está tan completo. Quedó la cabeza ahí. Ustedes como terminan un poco cómo están todos, como hoy vino y me dijo este muchacho de parte de cultura, y bueno, lo voy a abrir, no hay ningún problema, le dije. Bueno, acá las chicas ya se están preparando Sí, para la danza. Y me dice, va a salir en la tele. Bueno, y que vea el director. ¿Qué tal? Que es lo que, ¿cómo están? Que vean el director, que se visita Enseguida ya mucho- estamos con ustedes, ¿sí? que se visita mucho el museo y que vean, le dije. Eso es mi pelea con ellos. Este es el nuevo salón que se hizo en el 2011. Muy lindo. Sí, acá yo de repente le digo a la gente que vienen, vengan a ver, acá hay libros que de la época del doctor Francia, muchísimos, saquen y lean acá. Tenemos, ahora mismo no estamos sábado y domingo, nosotros estamos de miércoles a domingo. El libro de Emiliano R. Fernández. Todo, viste que hay muchas cosas. Este tomo que se hizo la réplica en la Biblioteca Nacional. Están los años. ¿Puedo sacar? Sí, pueden sacar, no hay ningún problema. Y esta pequeña biblioteca formé yo, compré todo esto así para los muebles. Están los años, todo completo, y de repente yo le digo a la gente, Yaguarón, vengan, vean. Pueden sentarse acá a leer. Puede sentar a leer. Con aire acondicionado. Pueden hacerle fotocopia, no le puedo dar, le dije, porque el libro es grande y me van a romper todo. Entonces pueden sacar fotos, pueden hacer todo. Yo les invito a ellos, yo me voy en la radio y le digo a ellos que a los profesores pueden hacer acá un seminario. ¿Quién tiene los muebles que nosotros tenemos? 50 sillas con pupitres tenemos. Yo les invito a ellos para que vengan. En el 2011 tuvimos 7.000 colegios que vinieron a visitar nuestro museo para ver la vestimenta de estos 4 personajes. Es el doctor Francia. Este fue cuando él estaba estudiando en la Escuela de Montserrat de Córdoba. Tenía 17, 18 años cuando se recibió doctor en teología y licenciado en arte. Y el segundo fue ya cuando vino para su primer voto del alcalde. Ese es el supremo dictador, ese más figura, sale en los libros. Sí. Y el ancianito es cuando él se estaba muriendo el 20 de septiembre del año 1840. Entonces los 4 personajes son la misma persona. De Marco de Bris al Maracabú, del Campa y Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Bris.
Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor en mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Con Samsung Club podés hacer todo lo que más te gusta, en tus lugares de siempre y con unos beneficios nunca vistos. Por ejemplo, podés estrenar look en la Pelu con un descuento increíble, ponerte en forma en tu gym favorito a mitad de precio, adquirir un celular con un descuento fabuloso y hasta agrandar tu combo de hamburguesa gratis. ¿Qué esperás? Descarga ya la app Samsung Club en Google Play o Galaxy Apps y arma tu plan perfecto, In The Club. Aprovecha cientos de descuentos para toda la familia en solo 3 pasos. Descarga, canjea y disfrutar. Artesano y mi bandera leñándote. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Toda la época también. Se pone nuestra imagen y se hace la procesión. Estos son andas de la época también original. Se pone nuestra imagen y para la procesión. ¿Cuántas personas habrán cargado esto? Y ¿Cuánta historia porque hay acá? Sí. Agarrando acá. Sí. Y antes nuestras autoridades lo que adelante llevaba. Ellos tenían que llevarla. La autoridad primero tenía que llevar esta para la procesión. Seguramente esto había otra iglesia primitiva, acá en Yaguarón. Ven ustedes el estilo. Sí. Ya totalmente parece más duro, ¿verdad? La figura. Porque la marca que está allá. Y la marca también, es de jesuitas, que está allá arriba. Sí. Quiere decir que la otra iglesia era de jesuitas, ¿verdad? Y algunos dicen que esto era de otra iglesia. Se trajo acá. Se trajo acá, ¿verdad? No sé, es lo que... Pero los dibujos son extraños, más duros, ¿verdad? En comparación con lo que están allá, ¿verdad? Es algo único. ¿Y aquel es el confesionario? Gemelo, ya está. Allá está el otro. ¿Cuánta gente también acá? Habrán dicho vino a confesarse acá, ¿verdad? Con este calor para aguantar acá el país. Acá está el lugar donde uno se sentaba y se confesaba. Si puedes mostrar esta tela, Santi, que se nota que también es de la época. Acá uno le hablaba al padre al otro lado, ¿verdad? Una tela antiquísima. Acá se sentaba el padre. Doble confesionario, ahora está al otro lado también. Una sola pieza. Una sola pieza. Por eso en esa vez había materia prima acá. Había piedra, había madera, por eso se vino a trabajar a esta parte. ¿Ves? Esta restauración tampoco, mira como esto. No luce. Templo de San Buenaventura. Yaguarón es un poblado de origen indígena que en 1586 se estableció como misión franciscana por los frailes Luis de Bolaños y Alfonso de San Buenaventura. Alonso de San Buenaventura fue uno de los centros urbanos más destacados debido a sus importantes talleres artesanales, junto con las reducciones de Alto e Itá. La construcción del templo fue iniciada en 1755 y finalizada en 1772, siendo cura párroco el padre Carlos Penayo de Castro, sacerdote local. Los franciscanos ya habían entregado la reducción al clero diocesano en 1596. El templo, que sigue siendo centro religioso y cultural de la ciudad y de la región, se caracteriza por la notable sencillez de su exterior, en contraste con la riqueza y exuberancia del interior, rasgos característicos de la espiritualidad franciscana. Y como yo decía, se ruega no tocar. Y el tema de las fotos con flash
Y eso yo No hay que sacar fotos con en flash. ninguna parte te vas en Europa, nada, no, ninguna fotografía. Por eso lo primero que nosotros acá en la reunión dijimos que entonces sacar más fotografías. Acá está la piedra. 1755. Sí. ¿Y acá qué dice? ADE. ¿Y este qué es? Año del Señor, y algo con el estilo de bien trabajado. Este es un león. Disculpen que me ponga el lente, pero no, me hace lagrimear ahora. Va a leer. Orgullo embajador de mi país. El hombre que me ha de dominar todavía no nació. ¡Obvio! ¿Cómo contar un chiste? A ver, un poco. ¿Por qué me Yo veo otra vez tengo que hacer todo en este equipo. Contábalo, bicho. Se iba Cachique a la casa de su compadre, ¿verdad? Y estaba feo el tiempo. Se la empañaba. Ya estaba por llover, ¿verdad? Y estaciona su camioneta nueva en una bajada. Y se baja y entra a la casa de su compadre. Y de ven, trueno, relámpago, lluvia torrencial, empieza a llover. Y ahí ya se complica la situación, ¿verdad? Raudal. Los raudales son parte ya de nuestra cultura. Raudal en Asunción. Ya se va, así que la camioneta de Cachique le llevó el raudal. Y viene el vecino del compadre de Cachique y le dice: Cachique, él anda el problema. Ojo, la de camioneta. Dos homos hay. Cachique, ojo, man de camioneta. Dos homos hay. Jamba, es verdad, dos homos hay. Cheare con la llave. Petrobras sigue innovando, por eso el Diesel Podium que ya conocías cuenta ahora con un sistema de triple filtrado que garantiza una mayor vida útil del sistema de inyección. Además, cuenta con aditivos exclusivos que le otorgan más potencia a tu motor. Dale a tu vehículo el Diesel Podium de Petrobras con sistema de triple filtrado. El mejor diésel mejorado. Quiero despedir en la entrada de este templo a dos paraguayos patriotas comprometidos con su ciudad, con su país y con su cultura, ¿verdad? Así que un alemán, agradecerte y estoy contento de poderte conocer y poder escucharte y saber más de tu historia, porque vos no me estás contando a mí nomás. Sí. Vos le estás contando a millones de personas Así es. que están observando este material y que van a entender el valor de nuestra cultura. Gracias, don Alemán. Muchas gracias. En cuanto gusten, vengan a visitarnos. Para la próxima Orlando Español. ¿Cómo era tu nombre? Orlando yo me llamo. Orlando. Pero bicho, nomás me dicen. Bueno. Se me conoce como bicho. Sí, bicho. Pero se mandó a una vez tampoco. A ver, está ahí con la bicha ya. La bicho, ahora con primero sí, ahí. Gracias a la visita.
pueblos del Paraguay tienen mucha historia y tienen muchos personajes que a lo largo de su vida hicieron historia en algunas actividades, en deportes, y estamos encontrando muchos futbolistas en la ciudad, y para nosotros es fundamental, ¿verdad?, valorarle a estos jugadores de diferentes ciudades. Yaguaronino, nuestro amigo, y que se presenta a la gente un poco para conocerle. Y muy buenas tardes para la audiencia de Canal 4, un saludo para la gente de Yaguarón. Yaguaronino. Yaguaronino, nacido acá en Yaguarón, gran parte malcriado en México. ¿Tu nombre, señor? Mariano Chaparro Ortiz, sus órdenes. ¿Jugaste acá en México? Yo empecé a 1 cuadra y media de acá a jugar al fútbol a los 15 años. 15 años. 15 años. Luego estuve acá en otro equipo que se llama el Deportivo Yaguarón. Sí. Estuve en la selección de Yaguarón. Estuve por Asunción 2 años en Tepetarú, 1 año en Luque y luego la mayor parte del tiempo en México. En México. Tuve 3 temporadas, estuve en el Deportivo Toluca, cuando la temporada era todavía larga, cuando duraba 1 año. Ahora dura 6 meses nada más. Esa era temporada. Era temporada. Antes teníamos 40 partidos en 1 año, 44 si uno calificaba. Y ahora estuve en San Luis Potosí, también de México. En el Toluca estuvo Cardoso. Él llegó después. Paulo da Silva también creo que estuvo. Paulo da Silva estuvo, después ya estuvieron los de ahora, Richard Ortiz, estuvo Pablo Velázquez. Sí. Bastante paraguayo después en el Toluca de México. Pero la mejor época del Toluca fue cuando estuvo José Saturnino. Yo estuve en la temporada del 80 hasta 84, estuve en el Toluca. ¿Quién llega al Toluca después de vos? Después de mí llega... En esa época había paraguayos, había 4 paraguayos. Estaba Mariano Ortiz, un arquero. Sí. Estaba Odelio Olmedo, que vive actualmente en Presidente Franco. Sí. Estaba Nisbaldo Bando, que en paz descanse. Y después llegó José Saturnino Cardoso, con Juan Carlos Centurión. Y después de eso llegaron ya Pájaro Benítez, ya en época también estuvieron bastantes jugadores. Muchos paraguayos, es querido el paraguayo en México. Y depende de los resultados que dan los anteriores jugadores. Después de que Cardoso, es importante el éxito de un paraguayo jugando en México para que vengan más. Importantísimo. Y Cardoso tuvo muy buena temporada, después de eso se fueron bastantes jugadores paraguayos. ¿Gustan pasar? Por favor. Adelante. Permiso. Chaparro. Permiso. Yo les dejo unos materiales, viejitos pero sí, materiales. No sé si se acuerda usted de este señor. Su hermano estuvo jugando en el Olimpia. Él también estuvo jugando en el Olimpia en aquella época, de los 80, 78, 79. Hugo Enrique Quise. Hugo Enrique Quise. Sí, guaireño. Este es... Hugo Enrique Quise. Conmigo. Contigo. Sí. ¿Acaso? Salimos, vamos a ver. Ahí está. ¿Este en qué año fue, Chaparro? Ese fue en el 81. Temporada 81. Este era el equipo del Deportivo Luqueño del año 79. Ese es la cancha. Esa es la cancha de Sol de América, que está al lado de cancha de Cerro Porteño en Avenida Quinta. Así está nuestro campo antes. Y es el plantel del Toluca 82-83. Todo el plantel. Acá estoy yo. Actualmente de todo está remodelado en el Deportivo Toluca. ¿Y cómo se da tu paso al Toluca de México? Porque vos de Yaguarón ya te fuiste al Toluca. ¿O cómo fue? No, yo estuve jugando la temporada 78, 76 yo califiqué con el Deportivo Yaguarón, salió campeón. Sí. Después de eso me fui en el Alcide González de Capegua. Ahí estuvimos llegando a Asunción, jugamos ese era campeón de campeones, era. Sí. Estuvimos jugando con equipo de Cerro, Olimpia, equipo de Asunción, y llegamos hasta las semifinales. Y por ahí me vio Magín Gómez, Magín Gómez, y me dijo, si sigues así jugando para la próxima temporada,
te vamos a traer acá a Asunción. Y seguí jugando, en el 78 llegamos acá en las finales, salimos campeón de la selección Yaguarón, 78 quedamos campeón a nivel regional, bajamos otra vez en Asunción, y de ahí me compró el Tembetario. ¿Y estuviste cuánto tiempo en el Tembetario? Yo en el Tembetario estuve 2 años, con un Epifanio Rojas. Sí, estuve jugando. ¿Y ahí ya a México? Cuando estaba en el Eusebio Ayala. De ahí, don Carlito Arce vino a verme, que es mi paisano también, que es yaguaronino, me llevó al Luque. Me llevó 6 meses. Y después de 6 meses ya Tilano me vendió en el Deportivo. Ahí está. Tembetarí, Yaguarón, Tembetarí, Luque y después a México. Después a México. Ahí está, ahí agarré toda la historia. Y son circunstancias nada más porque es una suerte que me tocó, porque un partido que estuve jugando con Olimpia en el Defensores estaba el técnico del Deportivo Toluca. Vino a llevar, no sé si conozco a Enrique Ramón Bastos. Sí, totalmente. Sí, así es. Bueno, queremos agradecerte por recibirnos en tu casa, por A tu ustedes. tiempo y honrarte, ¿verdad? Y felicitarte para por mí es un placer que por el haya éxito. llegado aquí a la casa y le agradezco mucho que nos hayan tenido en cuenta. No, para nosotros un gusto venir a visitarte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido al Canal 4 y un saludo a toda la gente de Yaguarón. Y ojalá que nos sigan apoyando aquí culturalmente y deportivamente para poder conocernos, para que nos hagan conocer acá, que acá también hay muchos deportistas muy buenos. Seguro que sí. Gracias. De nada. Viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Anímate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. Del papo al hecho hay un largo trecho, ya no me parles si es Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor en mi tierra en su sufrir,
Tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir, tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy que han marginado. Soy con orgullo embajador